Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo crear efecto dispersión en las fotos sin necesidad de usar complicados programas de edición de fotos y muy fácilmente. Simplemente vamos a usar nuestro teléfono Android y una aplicación que se llama PicsArt, no confundir con Pixar, que es otra cosa. Y bien, lo que vamos a hacer es elegir cualquier foto en el almacenamiento del teléfono. Una vez cargada la foto, pulsamos en herramientas y luego en dispersión, que está arriba a la derecha. Hacemos zoom en la imagen para trabajar mejor y vamos a bordear el contorno del teléfono para capturar la zona de la imagen que queremos dispersar. Si vemos que el pincel es muy grande, como me acaba de ocurrir a mí, que me he salido del teléfono, pulsamos en atrás y ponemos el pincel más pequeño. Tampoco hace falta ser milimétrico y si nos excedemos un poco del contorno no pasaría nada, simplemente se dispersaría un poco la mesa en este caso. Pero luego mostraré cómo solucionar esto. Y bien, ya tenemos la parte del teléfono que quiero dispersar. Pulsamos en la flechita de arriba, esquina izquierda, y aquí ya vemos el efecto, pero vamos a afinarlo un poco, así que vamos a pulsar en dirección y lo voy a poner direccionado a la derecha, así más o menos. Vamos a elegir tamaño y aquí yo prefiero ponerlo lo más pequeño posible, como si el teléfono se desintegrara en la mano en trocitos pequeños. Y luego vamos a pulsar en el botón expandir y voy a ponerlo al máximo. Y como al principio del vídeo capturé parte de la mesa, pues me pasé recortando el contorno, voy a pulsar en el botón borrar y borramos los trocitos de mesa que he repartidos. Y bueno, estas serían las opciones de configuración que yo usaría. Luego tenemos más opciones como difuminar la dispersión o añadir filtros a la imagen. Y ya solo nos quedaría guardarlo en la galería y listo. Bueno, pues este sería el vídeo de hoy, espero os haya gustado, si es así pulsa like, nos vemos en un próximo vídeo.